Bueno, buenas tardes, buenos días a todos, a todas, cuando le den play a este video. Mi nombre es Mario San Mauro, soy el profesor titular de la Cátedra B de Anatomía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata. Esta es la presentación de una serie de videos que vamos a ofrecerle como complemento de su estudio. Quiero dejar en claro que esto que van a ir teniendo ustedes al alcance en nuestro canal es una guía de estudios, no es un material de estudios. Hay algunas pequeñas diferencias que hay que tener en claro. La mejor manera de aprender anatomía es inicialmente vincularse con los textos de anatomía, leer los libros de texto que ofrece la bibliografía de la cátedra y tener como complemento o guía del estudio este material que ofrecemos en videos. La primera manera de introducirse a la anatomía es aprender a hablar anatómicamente. La anatomía es una disciplina que estudia de manera metódica y sistemática las partes del cuerpo humano. Etimológicamente, su significado es ana y tomos, que viene de su etimología, que significa cortar y volver a cortar. Esta manera de entender el cuerpo humano de manera sistemática y organizada comenzó allá por 1540 con un anatomista que prácticamente inauguró la anatomía moderna, que fue Andrea Vesalio. La manera en que nosotros vamos a estudiar el cuerpo humano tiene varias aristas. Le llamamos anatomía descriptiva porque esa descripción explica la forma y la distribución de la relación entre los elementos. Esta manera de contemplar o de concebir la anatomía es central porque es la puerta de entrada. La mayor parte de las estructuras que van a estudiar durante la cursada es la descripción de sus formas, su localización en el cuerpo y la relación entre los demás elementos. Es sistemática porque van a ver que se estudia por aparatos, huesos, músculos, arteria, se van estudiando de manera agrupada. Cuando decimos vamos a estudiar el esqueleto apendicular, ahí vamos a hablar sistemáticamente de todos los huesos, sea del miembro superior o del miembro inferior, que es el primer tema con que empezamos la cursada. A eso después le agregamos sus articulaciones, cómo se articulan los huesos entre sí, cómo se mueven mediante los músculos y cómo le llega sangre a través de sus arterias, etc. La característica de la anatomía sistemática que se estudia de la profundidad a la superficie, o sea, se estudia desde la parte ósea a la piel. A diferencia de lo que pasa con la anatomía topográfica, que es una anatomía que se llama anatomía regional. Eh, uno de- Habitualmente se la estudia una vez aprendida la anatomía descriptiva y se estudia por regiones, como decía. Nosotros vamos a estudiar algunas regiones que son, hay muchas maneras de organizar las regiones con un perfil quirúrgico, pero nosotros vamos a estudiar solamente las regiones que son importantes para la práctica médica. No vamos a estudiar todas las regiones del cuerpo humano, van a ver que si hay libros de anatomía topográfica que estudian todas las regiones del cuerpo humano con fines ya sea académicos o quirúrgicos o de disección, pero son infinitas las regiones. Nosotros vamos a trabajar solamente en las que son de utilidad para la práctica médica. La característica del estudio es que se estudia una región, primero se estudia los límites de esa región, que sería lo que sea los límites, que sería el continente, y su contenido. O sea, se decide, por ejemplo, si acá está puesta la axila, se describen los límites de la axila
y cuál es el contenido más importante que tiene la axila. A diferencia de lo que pasaba con la anatomía descriptiva, la anatomía topográfica se estudia desde la superficie a la profundidad y es muy útil para la anatomía proyectiva o anatomía quirúrgica, que eso ya lo vamos a ir definiendo un poco más adelante. También otro aspecto en que se divide la anatomía es la anatomía del desarrollo. Si bien es lo que se conoce como parcialmente como embriología, la anatomía del desarrollo tiene dos aspectos a estudiar. Uno es la ontogenia y otra es la filogenia. La ontogenia estudia el desarrollo del cuerpo durante la gestación, o sea, ontos es cuerpo o órgano, genia desarrollo, entonces es lo que van a conocer con embriología. Si bien en anatomía, en esta asignatura, no dictamos la parte de embriología, porque ese contenido se utiliza en otra asignatura, nosotros recomendamos su lectura complementaria porque ayuda a comprender mucho las distribuciones de los elementos en la anatomía del adulto o una vez nacido. Y la filogenia, que es lo que sería la anatomía evolutiva, estudia la evolución de un sistema u órgano a través de especies. Por ejemplo, el corazón, cómo era el corazón en las distintas especies anteriores al humano, o a los mamíferos o a los vertebrados, cómo fue el primer corazón, el primer ser, cómo fue evolucionando ese mismo órgano a través de las especies a lo largo del tiempo. Nosotros este punto no está contenido en el programa, pero es importante que sepan que a veces es tener una idea de cómo fue esa evolución, ayuda a comprender la forma adulta definitiva. Acá, como siempre, los Simpson han estado dando una mano en el desarrollo de la clase. Otro aspecto es la anatomía comparada, que es cómo es la diferencia más importante entre la anatomía comparada y la anatomía evolutiva, es que la anatomía comparada compara órganos homólogos, pero en especies que existen actualmente. La anatomía evolutiva son a partir de especies ya extintas, en cambio la anatomía comparada compara órganos homólogos entre especies actuales. Este aspecto no lo vamos a trabajar durante la cursada, pero es importante que sepan que existe. Lo que sí vamos a trabajar durante la cursada es la anatomía de superficie, que es a través de cómo se reconoce la anatomía o las formas del cuerpo a través de la piel. Los rebordes de los huesos, las saliencias, los bordes musculares, los pliegues, todo eso es información trascendental porque es la manera que ustedes tienen de acceder a la anatomía en una persona real, de carne y hueso que tienen adelante. Nosotros los preparados que usamos en la cursada son solamente una introducción al conocimiento anatómico y la manera que ustedes van a vincularse con la anatomía es a través de la anatomía de superficie y en un rato vamos a ver la anatomía en imágenes. La anatomía de superficie que se accede mediante la inspección y la palpación es la base morfológica de una disciplina que van a aprender más adelante en la carrera, que es la semiología. Con esto también se define la anatomía proyectiva. A partir de la anatomía de superficie se perfila o se define la anatomía proyectiva, que es la aplicación, como dice acá, de la anatomía de superficie en procedimientos simples de la práctica médica. El ejemplo que siempre ponemos es en qué lugar de la región glútea aplicar una inyección para no lesionar ningún órgano interno. Bueno, hay reparos anatómicos, hay que ubicarse en la región glútea para decidir por qué se aplica la inyección intramuscular en el cuadrante superior y externo. O además, por ejemplo, la palpación del pulso radial. Esa es la proyección de cómo utilizamos la anatomía para la práctica médica.
Por supuesto, de manera intuitiva también vamos a ver la anatomía funcional, que es cómo es la anatomía en movimiento y la anatomía en imágenes a través de estudio complementario. Parte de la cursada vamos a ofrecer durante la cursada elementos, imágenes simples, radiología simple para ver lo más importante que es la radiología que se usa en el primer nivel de atención en la medicina. Vamos a trabajar con esas imágenes para ubicar los elementos anatómicos más importantes. La anatomía quirúrgica no se estudiará en este ciclo, lo van a ver en su momento cuando cursen las asignaturas de cirugía en el ciclo clínico. Entonces, como para concluir, les puedo decir que la anatomía no es un fin, sino es un medio para aprender los procesos de la enfermedad. Nosotros somos los docentes que formamos parte del equipo de la cátedra, somos anatomistas. Estudiamos la anatomía de una manera distinta, más profunda, sistematizada, con otros perfiles y otros objetivos. Nuestro equipo de cátedra como docente es enseñar los elementos anatómicos para la práctica médica. Nosotros no le vamos a enseñar toda la anatomía, no vamos a trabajar con toda la anatomía, sino que vamos a hacer un recorte, una selección de los elementos anatómicos indispensables para la práctica médica. Bien, una vez hecha esta introducción, les quiero contar cómo es el inicio. Les decía hace un rato que para estudiar anatomía hay que hablar en el lenguaje anatómico, hay muchas palabras que son propias del lenguaje anatómico que hacen a la comprensión de cada una de las estructuras. Y estos son tres elementos que vamos a ver acá: la planimetría, la posición anatómica y alguna terminología anatómica. Eh, Esto es muy importante porque esto es la base de comprender cómo es la disposición y que cada uno entienda la disposición en el espacio de los distintos órganos. Porque todo el esfuerzo, la representación que vamos a hacer es bidimensional, lo vamos a hacer a través de una pantalla, a través de una imagen, a través del relato, pero cuando van a ver, cuando trabajen ustedes con el material anatómico es tridimensional. O sea, hay que establecer los límites de cómo vamos a definir la anatomía para que entendamos y estemos hablando todo en el mismo idioma, o sea, en el idioma anatómico. Primero vamos a empezar con lo básico, que es la posición anatómica. La posición anatómica es un modelo ideal, como figura ahí en las imágenes. Es un modelo ideal que está parado, de pie, con los brazos, los miembros superiores separados, las palmas de la mano hacia adelante, el pulgar hacia afuera, mirando al horizonte. Eso es la posición anatómica. ¿Por qué es importante tener presente esto? Porque todo lo que nosotros describamos en relación al espacio va a ser a partir de esta posición anatómica. Si nosotros hablamos de uno de los huesos del antebrazo, vamos a decir que está afuera o adentro a partir de esta posición anatómica. El dedo pulgar está más afuera porque esa es la posición anatómica de base. Siempre cuando hablemos de distribución espacial de los órganos va a ser siempre a partir de esta posición anatómica neutra. Todo lo que vemos nosotros vamos a estudiar va a ser a partir de esta posición anatómica. Esta es la referencia inicial para cualquier estudio anatómico. Como la anatomía que es tridimensional, porque el cuerpo es tridimensional, pero la manera de vincularnos que tenemos con ellos, sea a través de los libros o de los diagnósticos por imágenes, es bidimensional. La manera que tenemos para que una estructura bidimensional aparezca como tridimensional, o sea, darle una profundidad, es estudiarlo mediante planos de sección.
planos de sección. Hay tres planos, hay más, pero tres planos esencialmente que los que no tienen que olvidarse. Uno es el plano sagital. El plano sagital parte siempre partiendo de la posición anatómica, parte de un corte que pasa por la mitad del cuerpo, un corte vertical que divide al cuerpo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Ese corte a lo largo se llama plano sagital. Cuando pasa especialmente por la mitad, se llama plano sagital. Y si pasa por alguno de los laterales del plano sagital, se llama plano parasagital. Pero esencialmente es un plano que separa al cuerpo en dos mitades. El plano que más van a usar en la práctica médica es el plano axial. Es el plano axial, la mayor parte de las tomografías se ven con estos cortes. Planos axiales son planos que están, se lo puede llamar transversal también, que está cortando al cuerpo humano como si fuera en fetas, dando una vista antero-posterior y lateral a la altura de todo el cuerpo. Este plano axial se puede distribuir a lo largo de todo el cuerpo. Van a ver que cuando estudiemos sistema nervioso vamos a ver esencialmente tomografías, además de las preparados, tomografías donde son cortes axiales donde se permite ver el contenido del cráneo y la distribución de las estructuras cerebrales. Y el tercer plano es un plano que se llama frontal o coronal, que hace un plano como si fuera cortando en dos mitades, una anterior y una posterior. La diferencia del plano sagital es que el plano sagital separa en dos mitades laterales. En cambio, el plano frontal o coronal también se llama, separa al cuerpo humano en dos mitades, una posterior y otra anterior. Esto puede ser a cualquier altura, no necesariamente un plano coronal tiene que pasar por la mitad del cuerpo como lo pasaba con el sagital, sino que puede pasar a cualquier nivel de profundidad antero-posterior. Es un plano que pasa antero-posterior, o sea, se puede cortar más acá, más atrás, al medio, más adelante, y permite separar dos mitades, una posterior y otra anterior. Les decía, ¿no? Que la planimetría, la característica de la planimetría es una herramienta auxiliar para interpretar la tridimensionalidad a través de la bidimensión. Nosotros, por ejemplo, en el plano sagital podemos saber qué elemento está adelante, qué elemento está atrás, qué elemento está arriba o abajo, pero no podemos saber qué elemento está a la derecha o a la izquierda, porque eso no lo contempla el corte. Eso saber a la derecha o a la izquierda se resuelve con el plano axial. Son planos que son ortogonales y que son complementarios, porque la distribución espacial de órganos que no, o de imágenes que no informa un plano, sí la informa el plano complementario. Y el frontal sabemos que hay arriba, que hay abajo, que hay a la derecha o a la izquierda, pero no sabemos que hay adelante o atrás. Y a su vez, el plano axial sabemos que hay a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás, pero no sabemos que hay arriba o abajo. Entonces se complementan estos tres planos para dar idea de la tridimensión a través de imágenes bidimensionales. La nomenclatura anatómica, hay ciertos términos que hay que manejarlos para ponernos de acuerdo, sobre todo porque la posición anatómica es una posición ficticia, ideal, para solamente a los fines de ubicarse en el espacio. La nomenclatura anatómica varía según se considere el cuerpo completo o un segmento del mismo. Vamos a considerar primero el cuerpo completo. Cuando se habla de un cuerpo completo, para hablar de que esto está más adelante, se dice que está ventral, que se usa el término ventral. Si está más cerca de la espalda, se lo llama dorsal.
Si está más arriba, cerca de la cabeza, se lo llama cefálico, o si está más abajo, se lo denomina caudal. Ahora bien, si nosotros tomamos la raíz de un miembro, por ejemplo, un segmento del miembro, si lo que nosotros estamos estudiando está más cerca de la raíz del miembro, se lo denomina proximal. Por el contrario, si lo que estamos estudiando está más lejos de la raíz del miembro, en este caso ya del hombro, si tomamos como ejemplo el miembro superior, se le va a llamar distal. Cuando esa estructura que estamos estudiando está más lejos de la línea media del cuerpo, siempre partiendo de la posición anatómica, se lo llama que está lateral. Y cuando está más cerca de la línea media del cuerpo, se lo denomina medial. Cuando se considera un órgano, esto para cuando se habla del cuerpo completo, cuando estamos estudiando una región o una cavidad, etc. Ahora, si nosotros estudiamos un órgano en particular, un hueso, un músculo, de manera individual, ahí se utiliza la terminología corriente, arriba, abajo, atrás y adelante. Eso se utiliza la nomenclatura, digamos, intuitiva de la terminología corriente del idioma castellano, pero siempre partiendo de la posición anatómica, siempre, porque cuando ustedes, por ejemplo, estudian hígado y dicen, bueno, en la cara superior del hígado o por arriba del hígado se encuentra el diafragma. Eso es partiendo de la posición anatómica, porque si estuviera la persona acostada, realmente el hígado estaría más partiendo, o si estuviera al revés o boca abajo, se diría que estuviera abajo. Pero como utilizamos siempre la posición anatómica, entonces a partir de la posición anatómica es que nosotros definimos cuál es el vínculo o la relación entre cada uno de los órganos o el propio, las clases, la forma del propio órgano. Muy bien, por ahora es suficiente para empezar. Les pido que tengan un poco de paciencia para ir ingresando a la anatomía, tengan paciencia, tengan perseverancia para para el estudio. Denle el tiempo, la asignatura no es difícil, es larga, tiene muchos contenidos, pero con perseverancia y teniendo conducta de estudio la van a ir aprendiendo. Por ahora ustedes ingresaron a la anatomía, en unas pocas semanas la anatomía van a ver que ingresarán ustedes. Pensarán de manera anatómica, hablarán de manera anatómica y les saldrá fluidamente. Por ahora los saludo, muchas gracias por su atención.